I feel very honored to talk to you in this historical place. Me siento muy honrado de hablar con ustedes desde este recinto con tanto pasado. As a theme, it was given to me, healing the family soul. Como el tema que se me dio fue sanar el alma de la familia. But the three speakers before me, they gave me the key words on which I have to say something tonight. Pero las tres oradoras que hablaron antes que yo me dieron la clave sobre lo que debo de tratar esta noche. It's history, Historia, education, educación and justice. y justicia. In the family soul, En el alma de la familia there is contained a long history. está contenida una larga historia. What does family soul mean? ¿Qué significa el alma de la familia? All members of a family are connected by a single common soul. Todos los miembros de una familia están conectados por un solo alma. And by this soul, Y por they are connected with one another. y por este alma están conectados los unos a los otros. Rupert Sheldrake, a friend of mine, I'm sorry, what was that? Rupert Sheldrake, Bueno, un amigo de bueno, Rupert Sheldrake, ya me cayó el 20. I met him last year in his home in London, Estuve con él en su casa el año pasado en Londres and we spoke extensively about his discoveries about mental fields. y habló extensamente sobre sus descubrimientos de los campos de la mente. He observes that our mind is extended. Él observa que nuestra mente se extiende o es extendible. And within this extended mental field, everything is in resonance with everything else. Y en este campo mental extendido, todo está en resonancia con todo lo demás. And this mental field reaches back far into history. Y este campo mental alcanza hacia atrás, muy atrás en la historia. Everything that happened to us as a family and as a nation is contained in this field and is still having an effect on us. Todo lo que sucedió, lo que nos sucedió a nosotros como personas, como familia y como nación, tuvo y todavía tiene efectos en nosotros. Therefore, when you was leading me through this museum, por eso cuando usted nos estaba enseñando este museo and explaining to me the long history of this place, y nos explicó la larga historia de este lugar, I was thinking of all those people in the past, yo pensaba sobre todas esas personas en el pasado, how they are still having an effect on us and you in the presence. los cuales todavía tienen efectos en ustedes y en nosotros en el presente. And that means if something has been unresolved in the past, Y eso significa que si algo no quedó resuelto en el pasado, it wants to be resolved in the present. quiere ser resuelto en el presente.
Therefore, sometimes when we think of difficulties in a family, Por eso cuando pensamos de dificultades dentro de una familia, or if we think of children who don't behave as we think they should, o pensamos en los niños que no se comportan como se deberían de comportar según nosotros, it's not because they are bad. no es porque sean malos, They're influenced by something unreconciled in the past. pero la realidad es que son influidos por algo que no ha sido reconciliado en el pasado And they represent something now. y representan algo ahorita, And because they cause difficulties, y porque están causando dificultades, they force us nos obligan to look at the history a ver la historia and to begin a reconciliation y empezar una reconsideración between those people entre esas personas who are not yet reconciled que up to now. I'm sorry, again? Who are not yet reconciled up to now. Con todas aquellas personas que todavía hasta el presente no han encontrado una reconciliación. And I may do a little meditation with you Y me gustaría hacer una pequeña meditación con ustedes so that you get a feeling of what that means in your own soul para que tengan ustedes una sensación de lo que eso significa en su propio alma and in the soul of your family. y en el alma de su respectiva familia. So if you wish, you may close your eyes Así que si cierran los ojos and you think of all those people who have inhabited this place. Y ahora piensa en todas aquellas personas And que han you, habitado este lugar. and you allow yourself to be in resonance with them Y permítete estar en resonancia con ellos and to feel what they perhaps expect of you today. y en ponerte en resonancia para sentir aquello que ellos esperarían de ti hoy. For instance, what effect will it have in your soul Por, if, ej- por if ej- you say to them, I see you? ¿Qué efecto tendría en tu alma si les dijeras, yo te veo? And I know what this place meant to you. Y yo sé lo que este lugar significaba para ti. And I look at this place with your eyes, Y miro a este lugar a través de tus ojos and I respect it. y lo respeto. You should know that your wishes and that your ideals and that your history are still having an effect on me, Debes saber que tus deseos, tu historia aún tiene un efecto en mí. and I give you as a people a place in my heart. Y te doy como persona que eres un lugar en mi corazón. I honor you. Te honro. And then later on, this place was conquered.
Y después este lugar fue conquistado A lot of violence broke out. y mucha violencia irrumpió. Many people were killed Muchas personas fueron asesinadas or driven away from this sacred place. y fueron corridas de este lugar sagrado. And others established themselves Otros se establecieron aquí as the rulers of this sacred place. As the rulers. como los que gobernaban este lugar. And you also look at them Y los miras también and you say to them, y les dices, you too belong to this place. tú también perteneces a este lugar. Whatever you did, good or bad, Lo que hayas hecho, bueno o malo, it still affects me now. aún me afecta ahora. And you can feel what effect it has on your soul if you reject them. Y puedes sentir el efecto que tiene en tu alma si los rechazas. Do you become rich or poor? ¿Te enriquece o te empobrece? Narrow or wide? ¿Angosta o ancho? And there's no escape. No hay escape. We have to give them too a place in our soul. Tenemos también que darles un lugar en nuestra alma. And if we do this, Si hacemos eso, they are a source of strength. son una fuente de fortaleza. And then we can allow ourselves to see how they look at those whom they killed. Y entonces podemos permitirnos mirar cómo ellos miran a aquellos que mataron, Whom they drove away. aquellos Whom they drove que away. corrieron And to whom they did great injustice. y contra aquellos que cometieron una gran injusticia. Now we just watch what happens if they really see what they have done to other human beings. Ahora vean lo que sucede cuando ellos realmente miran lo que le hicieron a otros seres humanos. And if also those who have been suffering by them Y aquellos que también sufrieron look at them now por ellos, mírenlos ahora and give them too a place in their hearts. y denles también un lugar en el corazón de ellos. This is reconciliation in the past, Eso es la reconciliación en el pasado, which has a far-reaching effect on us now. que tiene un gran efecto desde el pasado hacia el ahora. And in this way we move upwards in history Así nos movemos hacia arriba en la historia until the present day. Until the present day. hasta hoy en día. And while we move up, we go through the same movement of taking in all those who belong to this place and to our history. Y así vamos hacia arriba en la historia hasta que tomemos en nuestro corazón aquellos que pertenecen a este lugar. And we let go of the judgment Y of who is good or bad. dejamos afuera el juicio de quién es bueno o malo.
Because in the face of greater powers, porque en la faz de del gran poder, del gran poder, in the face of God, de cara a Dios, who could be really good or bad? ¿quién podría ser realmente bueno o malo? Because if there is a God, Porque si hay un Dios, He is in charge of everything, Él está a cargo de todo and He does not distinguish. y no distingue. How could He? How could ¿Cómo He podría Él, if everything is intended by Him? si todo esto es una intención de Él? Only if we move beyond the distinction of good and bad, Si nos movemos más allá de la distinción entre lo bueno y lo malo and see all human beings as in the service of something else they do not understand, como seres humanos y al servicio de algo más grande que no comprendemos, can that what we considered first bad or good aquello que clasificamos primero como bueno y malo come together, se reúne and our family soul en nuestra alma familiar reaches peace? y alcanza la paz. Okay. Bien, Now I move on to the second part. Ahora procedemos a la segunda parte, I go to education. la parte de la educación. Well, I have a slogan, and some people think that's impossible, Yo tengo un lema y mucha gente piensa que es imposible, but the work I do proves that the slogan is correct. pero el trabajo que yo hago prueba que mi lema es correcto. And the slogan is, all children are good. Y mi lema es, todos los niños son buenos, los niños y las niñas son buenos. And their parents too. Y sus padres también. I will prove that to you. Y eso se los puedo comprobar. Now, if we are faced with children who are difficult, Si tenemos la presencia de niños difíciles, I never deal with the child. yo nunca trato con niños, I only look at the parents. nada más observo a los padres. And I don't even look at the parents. I look beyond Y luego no solamente veo a los padres, sino que veo más allá de los padres, to find out what has happened in their family several generations back. para averiguar qué ha sucedido dentro de esa familia varias generaciones hacia atrás. I'll give you an example. Por ejemplo, In the beginning of this year, I have been in Taiwan, al principio de este año estaba yo en Taiwán, en Taiwán, and I had a demonstration, y hubo una manifestación, more or less like here today. más o menos como las de acá. But they asked me to work with a
difficult case. pero me pidieron que trabajara con un caso There was a difícil mother de una madre who came with an autistic boy. que vino con un niño autista, The boy was 14 years old. un niño de 14 años de edad. He was sitting close to his mother Estaba sentado junto a su madre and was grinning all the time. y con una sonrisa constante. And the mother said, he's mentally retarded. Y la madre me dijo que el niño era retrasado mental And is autistic. y autista. So I forgot about the boy. Así que me olvidé del niño I looked at the mother. y observé a la madre, By the way, she was a psychotherapist. que a propósito ella era una psicoterapeuta. And I asked her, what happened in your family of origin? Y le pregunté qué pasó en su familia de origen. I was even more precise in my question. Fui aún más preciso en mi pregunta. I asked her, who was murdered? Le pregunté quién había sido asesinado. She said, the brother of my grandmother was murdered. Me contestó que el hermano de mi abuela había sido asesinado. Now what happens to murderers in a family system? Ahora, ¿qué pasa To murderers, con los asesinos en los sistemas familiares? they are excluded, Son excluidos, they are hated. odiados. They don't want to know anything about them. La familia no quiere saber nada de ellos, But pero they belong to the family system. aún así pertenecen a ese sistema familiar And they belong to the family soul. y pertenecen al alma de esa familia. So I set that up. I'm sorry. I set that up as a family constellation. Entonces construyó una constelación. I chose a representative for that brother of the grandfather who was murdered. Escogió a un representante del hermano del abuelo que había sido asesinado And a representative for the murderer. y un representante para el asesino. And in a family constellation, you don't have to ask anything. Y en las constelaciones familiares no es necesario preguntar nada. You just look what happens. Nada más se observa lo que pasa. Now, the brother who was murdered behaved in a very strange way. Ahora, el hermano asesinado se empezó a comportar de una forma muy extraña. One could see he was not only a victim, he was a murderer himself. Se podía observar que él no había sido únicamente una víctima, sino un asesino también. So I also chose a representative for his victim. Por lo que escogí a un representante de su víctima. And then I didn't have anything to do. Y luego ya no había nada que hacer. A constellation just develops by itself. La constelación simplemente evolucionó por sí sola. People are in connection with a deep soul Las personas están conectadas con lo más profundo del alma, that drives them to behave in a certain way. que los lleva a comportarse de una cierta forma. And these deep movements of the soul Y estos profundos movimientos del alma always go in the same direction. van siempre en la misma dirección. They bring together what has been divided before. Juntan o reúnen lo que anteriormente ha sido dividido o separado. Therefore, in the end, Por lo tanto, al final, the murderers and the victims were lying on the floor close to one another. por lo tanto, al final, tanto los asesinos como las víctimas están acostados en el piso, uno junto al otro. And the first murderer was just extending his arms like this. Y el primer asesino simplemente extendió los brazos en esta forma. Then I took that boy and let him lie close to that murderer. Y tomé al niño y le pedí que se acostara junto a ese asesino.
and that murderer put his arm around him, y el asesino lo envolvió en sus brazos and the boy was changed. y el niño cambió. Was very serious, no behavior as he showed before, Asumió una actitud muy seria y un comportamiento totalmente diferente al anterior. and this shows I had done my work. Eso a mí me demostró que yo había hecho mi trabajo. In addition, I had a workshop for several days. I'm sorry. In addition, I had a workshop for several days. Aparte, tuve un taller durante varios días adicionales And the boy attended the workshop, y el niño asistió a todos esos talleres, always very recollected and centered. muy centrado y serio. Anyhow, I had to travel on to China, De cualquier forma, viajé a China and a fortnight later, Y the dos- organizer of this course in Taiwan, he for, joined that. for Fortnite. He joined the workshop in China then. Y 2 semanas después, el mismo No, the organizer of that workshop in Taiwan el organizador del taller en Taiwán se unió con nosotros en China came over to a workshop in China a fortnight later. 2 semanas después. And he told me this boy attended a workshop of his. Y me mencionó que este niño había asistido a un taller de él. And he was completely normal. He was completely normal Y su comportamiento fue totalmente normal and spoke. y habló. Now, if you would have looked at the boy and treated him just by himself, nothing could have been achieved. Ahora, si él hubiera tratado a este niño él solo, nada se hubiera logrado. By looking back into the system Pero viendo hacia atrás dentro del sistema de esta familia, to find out who had been excluded, averiguamos quién ha sido excluido and then to bring in the excluded person, y se integra al excluido, then the boy is relieved. y el niño fue rescatado. Therefore, when teachers have to deal with difficult children, Por eso, cuando los maestros tienen que lidiar con niños difíciles, in Kudak I treated some of these children, you see, too. You look at their system, observamos sus sistemas and at the end you see how deeply they love. y al final vemos con qué profundidad aman. Their strange behavior is love for somebody who has been excluded. Su comportamiento extraño es una manifestación de amor para alguien que ha sido excluido. And bringing this excluded person in, Y al incluir a la persona excluida, this is healing the family soul. esto sana el alma familiar. This is reconciliation within the family soul. Esto es la reconciliación dentro del alma familiar. Of course, there are other dynamics that have to be considered if we deal with children. Por supuesto que también hay otro tipo de dinámicas a ser consideradas cuando se trata de niños. And I give you another example. Y les doy otro ejemplo. At one of the workshops here in Mexico, En uno de los talleres que he tenido aquí en México, a boy was presented because he did not learn in school anymore. se me trajo a un niño que tenía dificultades de aprendizaje. So we set up the teacher Así que escogimos al maestro, and this boy, al alumno, and the parents opposite. Opposite. Y a los padres enfrente de ellos. And I looked at the boy Vi al niño and I said, "You are sad." y le dije, ¿estás triste?
One could see that immediately that he was sad, Inmediatamente se podía ver que el niño estaba triste and he began to cry. y empezó a llorar. And his mother also cried. Y la madre también empezó a llorar. So I could see immediately his sadness had to do with his mother. It was not his own sadness. Y eso me dio a pensar que su tristeza tenía que ver con la tristeza de su madre, no era su propia tristeza. Therefore, I asked the mother, what happened in your family? Por lo tanto, le pregunté a la madre, ¿qué pasó en tu familia? She said, I had a twin sister Me dijo que había tenido una hermana gemela who died at birth. que nació al nacer. Perdón, que murió al nacer. So I set up a representative of the twin sister looking outside Escogí a una representante de la hermana gemela viendo hacia afuera and placed the mother behind her twin sister. y puse a la madre del niño atrás de su hermana gemela. And I asked her, how do you feel there? Y le pregunté cómo se sentía ahí. She said, I feel better. Me contestó que se sentía mejor. Isn't that strange? ¿No les parece raro? It shows that she wanted to follow her twin sister into death. Eso me demostró que ella quería seguir a su hermana gemela hacia la muerte. Then I placed her back La puse nuevamente en su lugar original and put her son in this place behind her twin sister. y puse a su hijo And I asked him how he felt at this place. y le pregunté cómo se sentía en este lugar And he said, I feel better. y me contestó que se sentía mejor. And I asked the mother, how do you feel if your son stands there? Y le pregunté a la madre, ¿tú cómo te sientes cuando tu hijo está parado atrás de tu hermana muerta? She also said, I feel better. Igualmente contestó que se sentía mejor. Now, what did this show? ¿Esto qué demostró? The son said in his heart, El hijo, Dear Mom, I die in your place. le dijo a su madre, madre querida, yo muero en tu lugar. And these are dynamics that lead to disturbances in children. Either the dynamic, I follow you into death, or the dynamic, I die in your place. Estas son algunas de las dinámicas que se observan en los niños, como madre, yo te sigo a la muerte o yo muero en tu lugar. But what is the solution? Entonces, ¿cuál es la solución? I placed the twin sister close to the mother. Puse a la hermana gemela junto a la madre. In this way, she was received back into the family, De esta forma fue reincorporada a su familia and they both embraced intimately. y las dos se abrazaron íntimamente. And then the mother could say to her husband, Y luego la madre le podía decir a su marido, now I stay alive. ahora si estoy viva y me quedo viva. And she said to her son, now I stay alive. Y le dice a su hijo, ahora me quedo viva. And the son was happy. Y el hijo He did fue not, feliz. he did not learn in school, because why should he learn if he intended to die soon? El niño no aprendía en la escuela porque ¿qué propósito tendría si iba a morir muy pronto? This is another example of healing the family soul. Este es otro ejemplo de la sanación del alma familiar. And now I go over to the subject of justice. Ahora pasamos al tema de justicia. And I tell you a little story. Y les voy a contar una pequeña historia. A fortnight ago, Hace 2 semanas I visited a chief in Canada.
Visité a un, Indian chief, a un jefe indio en Canadá, of a native tribe. de una tribu nativa de Canadá. And they told me how they dealt with delinquents in the past. Y me contó cómo trataban ellos a los delincuentes en el pasado. This tribe had no word for justice. Esta tribu en su idioma no tenía una palabra para justicia. They could do without justice. O sea, podían vivir sin justicia. Justice means that we distinguish between the good and the bad, La justicia significa distinguir entre el bien y el mal. and we punish the bad Se castiga a los malos to do justice. para hacer justicia. And by punishing the bad, we become perpetrators, of course. Y al castigar a los malos nos convertimos en perpetradores, por supuesto. No better than the bad people. Ni mejor ni peor que la gente mala. All moral people and just people. Moral people Todas las personas morales son personas justas. and just people Y sí, personas justas. and pious people. Pious people. Y personas piadosas. Most of them La mayor parte are murderers in their hearts. son asesinos en su corazón. Hell could only be invented by pious people. El infierno solamente pudo haber sido inventado por personas piadosas. Yes, yes. Well, how did they treat a murderer in this tribe? Entonces, ¿cómo trataron a un asesino en esta tribu? They said he became a murderer either because he didn't know better, Dijeron que se había convertido en un asesino therefore he has to be taught, porque no sabía distinguir entre el bien y el mal, por lo tanto tenía que ser enseñado, or because he is sick o porque está enfermo and he has to be healed. y tiene que ser curado. Now, what did they do in practice with a murderer? What did they do in practice with a murderer? Entonces, en la práctica, ¿qué fue lo que hicieron con el asesino? The murderer was adopted by the family of the victim. El asesino fue adoptado por la familia de la víctima. This is love, Esto es amor, far beyond Christian love, mucho más allá del amor cristiano, far beyond moral love. mucho más allá que el amor moderno. And of course, he was completely changed. Y por supuesto que sufrió un cambio total y completo. And nobody was excluded. Y nadie fue excluido. Now, this is a model which we cannot follow here, of course. Este es un modelo que por supuesto no podemos seguir en este caso. I have worked in prisons. He tenido oportunidad de trabajar en prisiones. In London, I have been working in prisons. Where? In London, En Londres. Jutta was present there when I worked with people in prison. And there was a murderer there Y en una prisión en Londres había un asesino who was serving a life sentence for murder. que estaba purgando una condena He por was, cadena already, perpetua. he was already 10 years in prison. Ya tenía 10 años en la cárcel. And now, what to do in such a case? ¿Qué es lo que se hace en un caso similar? Now, if we look at delinquents Si vemos a los delincuentes and their victims, y a sus víctimas, what are the feelings on both sides? ¿qué es lo que sienten por ambos lados? The victim is angry, Las víctimas sienten enojo and the perpetrator does not want to look at them. y el perpetrador no los quiere ver.
and the perpetrator excuses what he did, you see. y el perpetrador busca pretextos para lo que hizo. I was once talking to a social worker who was working in a prison with terrorists, you see. Una vez tuve la oportunidad de platicar con un trabajador social o trabajadora social que trabajaba en una prisión con terroristas. And they were sitting in a circle and discussing their problems. Y estaban sentados en un círculo discutiendo sus problemas. And I asked him, did they ever mention their victims? Y le pregunté, ¿en algún momento llegaron a mencionar a sus víctimas? And he said, no. La respuesta fue que no. Of course, this social worker also did not look at the victims. Por supuesto que el trabajador social tampoco vio a las víctimas. And therefore, he could not help. He could not help. Y evidentemente tampoco podía ayudar. So I asked this prisoner whether he has a picture of the victim. Y le pregunté a uno de los prisioneros si tenía una fotografía de una de las víctimas. He said, no, I don't have one, but I can easily get one. Me dijo que no, pero que fácilmente podía obtener una. I only have to find the newspaper where this was reported. There was a picture of him there. Nada más necesito encontrar el periódico donde esto fue reportado. Había una foto de la víctima. So I suggested to him he should get that picture Le sugerí que obtuviera esa foto and frame it and hang it on the wall in his cell. y que le pusiera un marco y la colgara en la pared de su celda. And he agreed to it. Y estuvo de acuerdo con hacerlo. There was no resistance in his part. No hubo ninguna resistencia por parte de él. But can you feel what effect it has in his soul if he looks at this picture all the time? Pero pueden ustedes sentir el efecto que esto tiene en el alma del perpetrador si ve esta fotografía todo el tiempo. What a healing effect it has on his soul. El efecto de sanación que esto tiene en su alma. Anyhow, we had a family constellation. Bueno, hicimos una constelación familiar. I chose a representative for him Escogí un representante para él and a representative for his victim. y uno para su víctima. And then I didn't do anything Y luego ya no hice nada, because the movements of the soul take over. porque el movimiento del alma se encargó de hacer lo necesario. And the real situation comes to light. Y la situación real Now, cobró vida. his representative was overcome with pain. El representante del terrorista fue rebasado por el dolor, Incredible pain. increíble dolor. He was crying aloud Lloraba y sollozaba en voz alta and was sinking to the floor. y se hundió hacia el piso. Now, his victim stood with clenched fists. Y la víctima estaba de pie con las manos empuñadas. And when he saw the pain, Y cuando vio el dolor del perpetrador, he went down to the murderer se inclinó hacia el perpetrador and stroked him y lo acarició and consoled him, y lo consoló. and they embraced. Embraced. Y se abrazaron. And then the victim stood up, La víctima se paró, turned away, vio hacia afuera and moved away. y se movió en dirección hacia afuera. After reconciliation, both are free. Después de la reconciliación, ambos quedan libres. Again, this shows what it means, healing the family soul. Nuevamente, esto nos enseña lo que significa el sanar el alma de la familia. Just 3 weeks ago, Nomás hace 3 semanas I had an evening at Fordham University in New York. tuve una sesión, una noche en la Universidad de Fordham en Nueva York, And the theme was
path to reconciliation. Y el tema fue el camino hacia la reconciliación. And the professor who organized that evening Y el catedrático que organizó esa velada, was an Armenian, era un armenio, and she was very concerned about what has happened to the Armenians in Turkey. perdón, era una armenia, y con una gran preocupación sobre lo que le sucedía a los armenios en Turquía. 1.5 million were just slaughtered. ¿Half million? 1.5 million. 1,5 millones fueron simplemente masacrados. And of course, the Armenians still feel very angry with the Turks. Y los armenios hasta la fecha sienten una gran ira y enojo contra los turcos. So, what to do? Entonces, ¿qué hacemos? How to heal not only a family soul, but the soul of a nation. Entonces, no es solamente sanar el alma familiar, sino el alma de toda una nación. I selected 5 representatives for the Armenians Escogí 5 representantes para los armenios and let them lie on the floor. y les permití que se acostaran en el piso, This shows they are dead. lo que demuestra que estaban muertos. And opposite, I placed 3 representatives for the Turks, Y enfrente escogí a 3 representantes para los turcos, who were their murderers. quienes eran sus asesinos. And then I chose 3 representatives for the descendants of the Armenians, Y luego 3 representantes para los descendientes de los armenios and 3 descendants of the 3 representatives for the descendants of the Turks. y 3 representantes como descendientes de los turcos. And again, the family soul took over. I hadn't to do anything. Y nuevamente el alma familiar se encargó de hacer todo el trabajo. Yo no tuve que hacer nada. Some of these Turkish murderers looked at the victims, Algunos de los asesinos turcos vieron hacia las víctimas, slowly approached them, lentamente se acercaron a ellos and some were lying down next to them. algunos estaban acostados junto a ellos And the descendants of the Armenians, y los descendientes de los armenios, except one who turned away and went to the floor, menos uno que se volteó viendo hacia afuera, what meant that he wants to follow into death, lo que me indicó que él los quería seguir showing hacia la muerte, the ancestors in death. seguir a sus ancestros en la muerte. Others went over to the descendants of the Turkish murderers. Los otros 2 se acercaron a los descendientes de los asesinos turcos And they joined hands. y se tomaron de la mano. This is the path to peace. Este es el camino hacia la paz. How much time do I have still? Are you have still enough strength to listen to a few more examples? You have? Okay, but I sit down for the moment. Thank you very much. I want to explain Quiero explicarles what prevents the healing of the family soul. qué es lo que evita la sanación del alma familiar, What is at the root of conflicts qué es lo que yace en la raíz de los conflictos within a family dentro de una familia and within groups? y dentro de grupos. Where does the energy for these often murderous conflicts come from? ¿De dónde viene esta energía para estos conflictos que a menudo son sangrientos, sanguinarios y asesinos? What is the main obstacle to peace? ¿Cuál es el principal obstáculo para la paz?
I'm afraid some of you will be surprised. Me temo que muchos de ustedes estarán muy sorprendidos. The main obstacle to peace is good conscience. El principal obstáculo para la paz es una conciencia limpia. Son lo mismo. Bueno, una buena conciencia. All big conflicts are fought with a good conscience. Todos los grandes conflictos son guerreados con una buena conciencia. Both sides have a good conscience. Ambos lados tienen una buena conciencia. Now, what is the function of a good conscience? Ahora, ¿cuál es la función de una buena conciencia? So you can see me better, so I stand up. The main function of conscience is La principal función de la conciencia es that it binds us to our family. que nos une a nuestra familia. We have a bad conscience Tenemos una mala conciencia if we behave in a way that endangers our right to belong to our family. que pone en peligro nuestro derecho a pertenecer a nuestra familia. And we have a good Si conscience tenemos una buena conciencia, if we feel we have the right to belong to our family. si sentimos que tenemos el derecho de pertenecer a nuestra familia. Innocence, the feeling of innocence is nothing but the feeling I have the right to belong. La inocencia o la sensación de inocencia no es más que la sensación de sentir el derecho de pertenecer. And guilt, the feeling of guilt is nothing but the fear I have lost my right to belong. Y la culpabilidad o el sentirse el culpable no es más que el sentir que he perdido el derecho de pertenecer. Now the same force of good conscience that binds us to our family La misma fuerza de la buena conciencia que nos une a nuestra familia separates us from other groups. es lo que nos separa de otros grupos. Not only separates us, No solamente nos separa, it makes us aggressive towards the other groups. sino que nos hace agresivos en relación con otros grupos. By our good conscience, we feel superior to other groups. Por nuestra buena conciencia nos sentimos superiores a otros grupos. And of course, we also feel endangered by other groups. Y por supuesto que sentimos la amenaza o el peligro de los otros grupos hacia nosotros. And the aggressive feelings we have towards other groups Y los sentimientos agresivos que sentimos hacia los otros grupos are nourished by good conscience. son alimentados por la buena conciencia. All morality, see, is aggressive. Toda moralidad es agresiva. Moral people are aggressive. Las personas morales son agresivas. They exclude others, Excluyen a otros and because they have a good conscience, y como tienen una buena conciencia, they feel entitled sienten que tienen el derecho to fight the others de pelear con otros and even to destroy them. y aún para destruirlos. Now, good conscience is important. Una buena conciencia es importante, Within a certain limit, within certain limits, dentro de ciertas limitantes, because it binds us to our family. porque nos une a nuestra familia. At the same time, it stands in the way of peace. Pero al mismo tiempo es un obstáculo en el camino hacia la paz. Now, the examples I have told you Los ejemplos que les he dado show that there is another movement in the soul different from good conscience. nos enseñan que hay otro movimiento del alma totalmente diferente a la buena conciencia. And this is a movement, if we trust it, leads together, brings together
what has been separated before. Y este es un movimiento que, si le tenemos confianza, une a lo que previamente había estado separado. And how to go beyond the limits and boundaries of good conscience? Por eso, ¿cómo podemos ir más allá de los límites y de las fronteras de la buena conciencia? I will do another little meditation with you, Vamos a hacer otra pequeña meditación. that you can experience it in your own soul. I'm sorry? That you can experience it in your own Que soul. podemos todos experimentar en nuestras propias almas. Now you close your eyes. Ahora cierra tus ojos. Now you look into your own soul Mira a tu propia alma and look what you reject in your own soul. y mira aquello que desprecias en tu propia alma. Things that you consider as bad, Cosas que consideras malas, things that you are ashamed of, cosas de las que te avergüenzas, things about which you feel guilty. cosas de las cuales te sientes culpable. Now, if you look at this in a very open way, Si miras de una manera abierta, you may suddenly recognize de repente reconocerás that each of these things that you reject in yourself que cada una de esas cosas que tú rechazas de ti mismo is connected with a person in your family. está conectado con alguna persona de tu familia, A person that has been rejected, alguna persona que fue rechazada, about whom the family was ashamed of, de quien la familia se avergonzó or who were perhaps criminals. o probablemente fueron criminales. Now, if you look at these people Si miras a esas personas and you say to them, y les dices, I see you, te veo, I give you now a place in my heart. y ahora te doy un lugar en mi corazón. You have the equal right to belong to our family as me. Tienes el mismo derecho que yo de pertenecer a la familia. And then you make your heart and your soul wide Entonces engrandeces tu corazón y tu alma to give them a place. y les das un lugar. This is a movement beyond the distinction of good and bad. Ese es un movimiento más allá de la distinción entre bueno y malo. And you can feel Y puedes sentir what a healing effect it has el efecto sanador que esto tiene on your soul. en tu alma. You are no longer innocent then, Entonces ya no eres más inocente, but you are more human. pero eres más humana o humano. You are more ready to meet other people on an equal basis. Estás más lista y listo de encontrarte con otras personas en una posición de igualdad. And you have made the first step Y has dado el primer paso towards reconciliation. hacia la reconciliación.
And now you may look at your children Y ahora puedes mirar a tus hijas e hijos and look at what you do not approve in them, y mira aquello que no apruebas de cada uno, something that you reject perhaps, algo que tú quizá rechazas. and then you look at the person they love by their behavior, and you feel the anger, Y sientes el coraje and you look at the people whom you hurt, y miras a las personas a quien tú dañaste and you see their pain, y miras su dolor and you say to the one and to the other, y le dices a uno y a otro: now I see you as a human being, ahora te veo como un ser humano and I see how you are entangled y veo cómo estás en un embrollo in your own family en tu propia familia, as I am in mine. así como yo estoy en la mía. And then Y entonces you may become calm te puedes calmar and more conciliant. y ser más considerado. And feel what effect it has on your soul. Y siente el efecto que esto tiene en tu alma, How stronger you become, lo fuerte que te transformas, more human, más humana, more complete. más completa. Okay, Bien, this was my presentation. esta fue mi presentación. Hay más para sanar el alma esta noche. Si quieren sentarse para un ratito de amor y de armonía musical. Bien. Esta Yes, here. Mientras traen el cuadro, voy a dar los agradecimientos. Esta noche fue posible gracias a un equipo que trabajó al servicio de ustedes todo este tiempo, que fueron Araceli Macías, Rosaelba Baena, Sujei Alemán. Se lo merecen. Toda la imagen y todo el trabajo de las publicaciones y todo lo que recibieron es de Azul Morris, que está allá atrás. Azul, la mano.
La mano azul. Rogelio Arteaga trabajó arduamente. Ana Lilian de Santi, Concepción Arteaga, Antonieta de la Mora, Jaime Alemán, Susana Bautista, Carlos Vega, Lorena Segoviano y Rodolfo Martínez colaboraron con nosotros. Todo el equipo docente estuvo también en la organización. Agradecemos también a todos los coordinadores estatales del instituto y a nuestra preciosa maestra de ceremonias Ángela Fontes. Todo esto fue posible gracias a ellos. Y antes de entrar en la armonía musical, queremos darle un regalo importante a Bert Hellinger. ¿Te traduces? Es un regalo especial de este lugar. Al director de este recinto no lo conocí personalmente primero. Entré a conocer este espacio gracias a la hospitalidad que tuvieron y de repente me quedé prendida de una pared en la oficina de Nina Cerratos y le dije, ¿quién es ese artista? Quisiera conocerlo y me encantaría que esa obra que está ahí colgada se la regaláramos a Bert. Y entonces de manos del artista, que es él, el director de este recinto, quisiéramos entregarle a Bert su obra. With all my love to you. Con todo mi cariño y todo mi amor para usted. No quería, pero le pedí de favor que aceptara hacerlo público. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. It will get to your house, to Germany. Don't worry. We don't have to carry. You will? Nos lo llevaremos al viaje que haremos a Colombia y a Nicaragua. Quiere llevárselo consigo. Encantado. Con amor. No lo dejaría de